No hemos tenido quejas de los familiares, ni ninguna persona que le hayamos atendido los servicios, más bien ha estado satisfecha. La catástrofe venezolana sigue golpeando a sus ciudadanos incluso hasta el último día de sus vidas. Es por ello que los servicios funerarios han debido readaptarse ante la escasez de gasolina y la baja capacidad económica, dando lugar al surgimiento de las llamadas motocarrozas fúnebres. Este es un reportaje de Manuel Alvarado. Hoy, esta moto y su piloto llevarán a dar un largo paseo a una persona que se despide de este mundo. Esta es la nueva carroza fúnebre que se inventaron los venezolanos para llevar al cementerio a sus seres queridos. Perdí mi madre el día 4 de junio de este año por razones de la gasolina, ¿verdad? Tuvimos la necesidad de llevarla en una motocarroza. La motocarroza funeraria es la nueva solución implementada en Venezuela como consecuencia de la crisis económica y especialmente ante la escasez de combustibles que impide mover los tradicionales vehículos funerarios a 4 ruedas, haciendo que incluso dar el último adiós a un ser querido se convierta en una odisea. La crisis de desabastecimiento permanente de gasolina en Venezuela ha limitado aún más la vida de la población, inclusive en momentos de profundo dolor, como por ejemplo a la hora de verse en la necesidad de contratar un servicio funerario. Claro, el señor Rito nos dio varias opciones. La primera, de que yo les consiguiera, ¿verdad?, gasolina. Es el oro de Venezuela. Segunda opción, que lo lleváramos en un vehículo mío, o sea, de la casa. Imposible, porque el vehículo está estacionado sin poderle surtir de gasolina. Y tercera opción, bueno, la motocarroza, que fue excelente, de verdad. Viendo ya la situación de escasez de gasolina que se estaba presentando en el país. Él es Rito Ledesma, el creador de la famosa moto fúnebre que se ha viralizado en portales de noticias y redes sociales. Entonces se me vino a la idea y fabriqué lo que se llama hoy en día la motocarroza, pues, que es una opción para la problemática de la escasez de gasolina. Mientras una carroza fúnebre como esta requiere de entre 5 y 10 litros para operar, la motocarroza solo necesita de un máximo de 2 litros, lo que representa muchos menos dolores de cabeza para su funcionamiento en un país en donde la gasolina desaparece sin previo aviso. Motocarroza está construida en metal, una base también metálica, cauchos de moto, un eje muerto, el techo forrado en semicuero para evitar que el agua lo dañe. Las paredes internas de la motocarroza están recubiertas de dragwood y luego entonces se le rotuló esta imagen para eso mismo, no se dañe el dragwood. Mientras un servicio funerario convencional cuesta entre 200 y 600 dólares, el traslado de un difunto hasta el cementerio a bordo de la motocarroza cuesta apenas 80 dólares, una razón por la cual muchos venezolanos están tomando esta opción. Antes de salir camino al cementerio, la carroza es conectada a la motocicleta y el féretro con el difunto es ingresado por el personal de la funeraria, que además cumple con los protocolos de bioseguridad en materia de COVID-19.
Desde que tenemos esta motocarroza no hemos tenido quejas de los familiares ni ninguna persona que le hayamos atendido los servicios, más bien ha estado satisfecha. Mientras que no tuviera esta moto no podíamos resolver los servicios, teníamos que conseguir carros particulares. La motocarroza fúnebre puede ser vista transitando en toda la ciudad, pasando incluso en medio de las interminables filas de combustible que han dado origen a su creación. Este invento, vamos a decir, del señor Rito ha sido fenomenal, pues, porque en vista de la situación económica que estamos viviendo, no es mentira, pues no podemos tapar el sol con un dedo. Es así como muchos venezolanos deben resolver de forma ingeniosa y gastando lo menos posible una situación tan difícil como lo es la muerte. Pero si le parece un poco extremo este tipo de servicios funerarios, lo pensará mejor al ver cómo otros transportan a un difunto a bordo de una bicicleta, sin consumo alguno de gasolina y abaratando al máximo los costos de esta penosa situación. Bueno, una pregunta, ¿y si la escasez de combustible en Venezuela sigue empeorando? ¿Qué otro medio van a utilizar para llevar a los muertos al cementerio? Bueno, si les gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.